Bien, y para dar comienzo a este Vitimilagro de hoy, quiero poner en pantalla la segunda parte de la nota que hace un par de programas compartía con ustedes y que corresponde a esta aventura fenomenal de Adrián Volpato, que ha recorrido el mundo sobre su motocicleta y que ha plasmado uno de sus viajes en este libro que es El viento en el rostro, donde relata su viaje de Ushuaia hasta Alaska. Y habíamos quedado en este programa que les mencionaba recién en las fronteras de la India, porque habíamos partido junto con él de manera imaginaria desde Barcelona para llegar hasta la lejana Sydney en Australia. Pero bueno, semejante viaje, por supuesto, amerita ir contándolo en detalle, con todas las vicisitudes que él ha vivido en este recorrido tan largo. Nos habíamos quedado en la frontera entre Pakistán y la India. Así que vamos a seguir escuchándolo porque realmente no tiene desperdicio todo lo que él cuenta en este viaje maravilloso. Este espacio es auspiciado por Panadería Flor del Norte, desde 1953, elaborando productos de calidad. Y también te esperamos en Flor del Norte Garden Bar, un espacio agradable, tranquilo y ameno para disfrutar en familia y con amigos. En Mainardi 298. Seguinos en Facebook e Instagram como Flor del Norte. Bienvenido otra vez al programa. Vamos a continuar viajando. Nos quedamos en la India. Exacto. En la entrada a la India. En la entrada a la India, correcto. Un país antiquísimo y realmente con una variedad de costumbres tan distintas, me imagino. Exacto. Y bueno, con una historia milenaria. Sí. Así que bueno, te Sí, escucho. sí. Bueno, como bien decís, ¿no? La India es un país de más de 1.000 millones de habitantes. Tienen 30 idiomas oficiales, 30 idiomas oficiales, el hindi y el inglés. Pero además, 2.000 dialectos. Está como para arreglársela. Exactamente. Y indudablemente el país más espiritual de la Tierra, ¿no? Y de fuertes contrastes también. Claro. La primera ciudad que toco es Amritsar. Ahí se encuentra el Templo Dorado, rodeado por un estanque de agua. Para ingresar al templo hay que descalzarse y cubrirse la cabeza. Tiene un tejado de oro de 100 kilos. Las aguas que bordean al templo se las considera sagradas. Dicen que los peregrinos curan sus enfermedades sumergiéndose en ellas. Y en el exterior se encuentra el jardín con las cocinas, donde precisamente se preparan unas 30.000 raciones todos los días. Básicamente es chapati. El chapati es una tortilla de harina y agua. Y tali. El tali es una mezcla entre lentejas y arroz. ¿Y esas raciones para quién son? Para todas las personas que llegan al templo. Sin costo. Sin ningún tipo de costo. Es el lugar más sagrado del sikhismo. El sikhismo es una de las religiones de la India y precisamente en todo templo sikh siempre hay disponible una ración de comida y un lugar para descansar. Así no seas practicante de esa religión. Qué notable. Notable, realmente notable. Luego de Amritsar pongo pro al norte, atravieso el valle de Kulu, un lugar de gran pasividad, con pequeñas aldeas, algunos yaks pastando, esas moles peludas, y luego en Ebro, una de las rutas más elevadas y peligrosas del mundo, en la región de Ladakh, que pertenece geográficamente al Tíbet, cerca de la frontera con China. Los pasos de montaña superan los 5.300 metros de altura, una ruta realmente dura, y llego hasta Leh,
la capital, la modesta capital regional, parece como que uno ha retrocedido en el tiempo, ¿no? Es como que te metes en el túnel del tiempo. Tal cual. Nómades de piel curtida venden turquesas y ropas confeccionadas con piel de yak, acompañado por sus bellas hijas, ¿no? Que están enjolladas con las piedras del Tíbet. Desando camino y aparece otra cara. Llego a Delhi, la monstruosa capital, más de 17 millones de habitantes. Un tránsito imposible, caótico. Un tránsito imposible, toneladas de basura y la mezcla humano-animal que puebla cada centímetro cuadrado de la ciudad. Se puede dividir en la Old Delhi, la parte histórica, y la New Delhi, la parte nueva, levantada por los británicos. En la Old Delhi hay deambulando faquires, contorsionistas, limpiadores de oídos, encantadores de serpientes, improvisados odontólogos en las veredas, sí, terrible, barberos que afeitan, un mundillo que sobre todo a la noche parece de otro planeta. Y las vacas sagradas. Sí, eso es algo muy notorio en la India y continuo, o sea, es imposible y puede ser delicado hasta molestar a la vaca, ¿no? Es un animal sagrado, Yo voy copiando el río Yamuna y llego hasta el altivo Fuerte Rojo y de ahí tomo un rickshaw o tuk-tuk y llego hasta la Nueva Delhi. Ahí el cambio es profundo. Amplias avenidas. La moderna. Exacto. Edificios gubernamentales, prolijas residencias y ahí se encuentra el monumento de donde lo cremaron a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi guió a la India por el camino de la no violencia, ¿verdad? Y la independencia de Inglaterra. De Inglaterra. Y fue asesinado por un fanático brahman en el año 1948. También visito la residencia con su sala de audiencia. Me acuerdo de una habitación muy conmovedora donde está el epígrafe suyo, expresa en inglés, ¿no? Pero expresa los bienes que lego. Están sus anteojos con marco de hierro, su bastón, el cuenco con los utensilios con los que comía y un reloj de bolsillo. En un mundo capitalista como el que vivimos, eso realmente conmueve, ¿no? Claro. Conmueve. Luego de Delhi, me dirijo al sur. Las rutas de la India voy a tratar de graficarlas. Las banquinas están ocupadas por carpas de campesinos, osos del Himalaya con algún gitano que procura una moneda en función de alguna pirueta del oso, chicos con uniforme escolar, vehículos estrujados, chanchos que inspeccionan la basura y las rutas. O sea que la banquina, digamos, tiene el nombre, pero es imposible utilizarla. Es imposible en caso utilizarla. de necesidad. Exactamente. Y las rutas son terribles. Miles y miles de bicicletas, elefantes lentos, motos apuradas, vacas distraídas, cientos de colectivos con gente arriba, mucho mejor que los que se encuentran hacinados en el interior, camiones viejísimos que doblan a contramano en cualquier lugar. El estruendo de las bocinas es continuo y perfectamente inútil. A pesar de todo, llego a Jaipur. Jaipur es la tierra de los maharajas, los príncipes feudales. Claro. También se la llama la ciudad rosa porque muchos edificios fueron pintados de ese color cuando lo visitó el príncipe de Gales, unos cuantos años atrás, ¿verdad? En la ciudad amurallada se encuentra el Jagua Mahal o Palacio de los Vientos, una fachada impresionante que copia la cola del pavo real, que es el ave nacional de la India. Esa fachada tiene 1 millar de ventanas que respondían al deseo del rey de que sus esposas pudieran observar la vida exterior sin ser vistas. Mirá. Increíble. Luego de Jaipur
sigo hacia Agra, y en Agra se encuentra la maravilla del Taj Mahal. El Taj Mahal. Sí. Erigido por... Es un monumento funerario. Correcto, exactamente. Erigido por el emperador Jaján cuando falleció su esposa favorita, luego de alumbrar a la 14ª hija. Entonces él ordenó la construcción de ese mausoleo. Infinidad de elefantes cargaron placas de mármol blanco. Duró 22 años la construcción y trabajaron más de 20.000 personas. Pero esa historia de amor tiene un final triste. Jaján fue depuesto por uno de sus hijos y encarcelado en el Fuerte Rojo. De ahí veía a la belleza del Taj Mahal, ¿verdad? Porque su intención era construir del otro lado del río Yamuna un mausoleo exactamente igual al Taj Mahal, pero en mármol negro, para su tumba. Ambas tumbas, la de él y la de su esposa favorita, estarían unidas por una pasarela en blanco y negro. Quizás la mejor definición la tiene el poeta Tagore, que expresa... Rabindranath Tagore. Exacto, que expresa que el Taj Mahal es una lágrima en la mejilla del tiempo. Qué bien. Sí, qué linda, perfecta qué linda definición. metáfora, ¿no? Exactamente. Y ahí tenía dos opciones: continuar hacia el sur, que dicen es algo menos congestionado que la parte central, pero en esta oportunidad tuerzo al oriente y me dirijo a Varanasi, en Indi Benares, una de las ciudades sagradas del hinduismo. Todo hinduista debe visitar por lo menos una vez en la vida Varanasi. Ellos sostienen que si mueres en Varanasi, se corta el círculo de las reencarnaciones y asciendes al nirvana, el estado superior. Entonces miles de personas llegan a Varanasi a esperar la muerte, y otras miles son cremadas día y noche en las piras al aire libre, donde se utiliza madera de sándalo. Esas escenas son realmente muy duras, ¿no? Todo hinduista es cremado, excepto aquel que muere como consecuencia de la picadura de una cobra, porque consideran que el veneno de la cobra es purificador, ya que la cobra simboliza al dios Shiva. Tampoco es cremado el sabio, que lo llaman sadhus, los santos para ellos, tampoco la mujer embarazada y los chicos menores de 10 años, y tampoco los leprosos. El resto, todos los hinduistas son cremados. Cuando uno baja por se denominan ghats, las escalinatas que dan al Ganges. El río sagrado. Es el río sagrado. Las aguas del Ganges se consideran purificadoras, y ahí es realmente también muy movilizador, ¿no? Personas que están esperando la muerte, otros que se están bañando, cenizas que se arrojan al Ganges. Piras crematorias. Exactamente. Las piras crematorias, vuelvo a insistir, arden día y noche. La India deja impresiones muy fuertes, ¿no? Esa fe milenaria, poderosa. Permanecer indiferente es realmente imposible. Hay que borrar el concepto occidental, ¿no? Luego de la India... El trato con la gente, ¿cómo era? Excelente. La gente es muy amable, y algo que yo rescato, ¿no? Muchas veces se asocia la delincuencia con la humildad. Yo estuve en muchos lugares de la India, exactamente, con la pobreza. Y quizás ocurren algunas cosas, no digo que no, pero yo en ningún momento vi ningún acto de violencia. La violencia, entre comillas, está en el tránsito, porque ellos tienen una superpoblación y el tránsito es tan intenso que las maniobras conductivas suelen ser agresivas. Pero en cuanto a lo demás, la gente es muy pasiva. Obviamente muchísima gente vive en la calle, con muchísima humildad, ¿no? Muchísima miseria. Muchísima miseria. Pero un rasgo distintivo es ese. ¿Y dónde te alojabas en la India? En la India siempre en general conseguía algún alojamiento. Los alojamientos son muy económicos. Rondan los 4 o 5 dólares americanos. Hay siempre lugares... Acampar en la India es muy complejo. En esas ciudades es imposible, ¿no? Para mí, la India es el peor lugar del mundo para conducir. Yo a cualquier persona que quiera visitar la India le aconsejaría que lo haga vía tren,
Los trenes no son perfectos, pero son seguros y obvian ese infernal tránsito que hay, ¿no? Claro. No tener un accidente en la India es complicado. Yo, gracias a Dios, no lo sufrí, pero es muy complejo. ¿Hacemos una pausa en el viaje? ¿Cómo no? Descansamos un ratito, cargamos nafta. Perfecto. Y seguimos con la moto. Perfecto. Bueno, Adrián, seguimos viajando por la India. Bueno, perfecto. Continuamos viaje. Continuamos viaje. El país siguiente es Nepal, la cuna de Buda. Siddhartha Gautama, Exactamente. el Buda. Correcto, correcto. Aquel que nació 563 años antes de Cristo, en Lumbini. Yo paso por esa localidad, ahí me reciben unos monjes, inclinando levemente la cabeza, tomándose ambas manos, mientras expresan el Namasté. Es el tradicional saludo de bienvenida, ¿no? Nepal es un país muy particular, la mayoría de su población es vegetariana. Ellos reservan comer carne solamente para las festividades, generalmente carne de pollo, cabra u oveja. Un país recostado contra la cadena del Himalaya. Su bebida nacional es el chillá, un té con leche fuertemente especiado al que sirven prácticamente hirviendo. No hay que entregar nada con la mano izquierda, se lo considera mala educación. Y tienen una bebida alcohólica, el rakshi, es un destilado a base de mijo o arroz, para el que hay que estar bien plantado. Bordeo el lago Pewa, un lago precioso, ahí se refleja el Annapurna. El Annapurna es uno de los colosos del Himalaya, ¿no? Los nepaleses eligen a la Kumari, o niña virgen. Ellos consideran que es la reencarnación de la diosa Durga. Esa niña la seleccionan cuando tiene entre 3 y 5 años, debe pertenecer a una familia budista. La trasladan a un palacio donde es custodiada, solo puede salir en su carroza, con escolta, y su familia de sangre la puede visitar una vez por semana. Cuando esa niña llega a la pubertad, se convierte en una joven común y es elegida otra Kumari. Llego a Kamandú la capital, una ciudad que vive en un caos permanente, pero al mismo tiempo en equilibrio, ¿no? En los 70 era la meca de los hippies. Exactamente. El famoso libro Los Caminos a Katmandú. Correcto, correcto. Unos templos maravillosos. ¿Sigue habiendo todavía esa cultura hippie de los 70? ¿Eh? Yo no observé muchos hippies en Katmandú. Claro, lo que pasa es que posiblemente el eso... hippismo ya desapareció. Exactamente. Lo devoró el capitalismo, Jorge. Sí. Tristemente. Los fagocitos. Los fagocitos. Yo no vi prácticamente hippies. No vi. Y Nepal tiene unos 10 picos que superan los 8.000 metros de altura. Entre ellos el monte Everest, el más alto del mundo. El más alto del mundo. Sagarmatha para los nepaleses, que trepa 8.848 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es el techo del planeta. De Katmandú, mi idea original era continuar y atravesar Myanmar, la ex Birmania. Pero es muy complejo porque además del visado, requiere la aceptación y el pago de una guardia armada, sí o sí obligatorio. Eso demanda entre 5 y 7 días para cruzar el país. Entonces, muy a mi pesar, decido hacer un puente aéreo entre Katmandú y Bangkok, la capital de Tailandia. Muy a tu pesar y muy a favor de tu bolsillo también. Exactamente. Eso también lo balanceé. Ahí también hay que... Obviamente. Ese es otro tema a considerar, ¿verdad? Claro. Otro tema a considerar. Bangkok es la superpoblada capital de Tailandia, con muchos contrastes, ¿no? Pequeñas moradas frente a fabulosas torres, pequeños puestitos callejeros, compiten entre comillas con shopping, y la presencia budista es muy fuerte. El río Chao Phraya divide la metrópoli y vuelca muchos canales. Comer en la calle es lo más común, por $1 americano. Las mujeres cocinan en el wok, fruta, verdura, pero la comida tailandesa también propone larvas, langostas, cucarachas, escorpiones. Sí,
queda en definitiva como una papa frita, ¿no? Entre comillas. Y ahí también están los notorios mercados flotantes. Los sampan son una acumulación de sampan que ofrece fruta, verdura, pescado, carne e inclusive cocinan a bordo, ¿no? Los templos budistas superan los 400. Yo visité varios. En uno de ellos alberga, por ejemplo, el Buda reclinado, de 46 metros de largo y 15 metros de ancho, recubierto de oro. Otro templo tiene un Buda de 5 toneladas y media de oro macizo. Dios mío. Luego de conocer Van Gogh, ahí me encuentro también con una amiga argentina, Mariela Bianchotti. Bueno, Van Gogh, en Tailandia también está Silvia Muda con su esposa, claro, Rafaela, sí. Está Julia Alberione, que también exactamente. está siendo instructora de buceo. Correcto, sí, hay gente argentina. Yo me contacté con ella, fui a su casa, ellos, digo ellos porque ella y su esposo primero vivieron en China y luego los trasladaron a Van Gogh, ¿verdad? El esposo con el hijo mayor habían viajado, ella estaba con el hijo más pequeño y llama a 2 amigas, también argentinas, así que esa noche me veo haciendo un asadito para 3 damas y un pequeño comensal. Esa es la linda sorpresa que le paran los viajes, ¿no? Y ahí respiraste un poco de tierra natal. Exactamente. Voy al aeropuerto a recuperar la princesa, no fue sencillo, tuve que sortear mucha documentación y la ininteligible lengua thai. Los locales son muy amistosos, siempre sonríen y más aún cuando detectan que el forastero sabe decir Kop Kum Ka, muchas gracias. Mirá. Rescato la moto y enfilo hacia el cálido corazón del sureste asiático, Camboya. Voy a Battambang para obtener el visado vietnamita. Battambang tiene una arquitectura colonial francesa y una muy vieja estación de ferrocarril con material rodante, y ahí están los trenes de bambú, o norri en idioma Khmer, un artilugio que ellos inventaron. Es un armazón básicamente de bambú, impulsado por un motorcito de gasolina de 6 HP, y ese artilugio recorría la ladeada vía francesa cuando las carreteras eran prácticamente inexistentes, producto de la inundación, o muy peligrosa por las minas sembradas por los Jemeres Rojos. Los Jemeres Rojos fueron una dictadura que estuvieron entre el 75 y el 79. Sumieron a la nación en aislamiento, en pobreza. Y sangre. Exactamente. Yo visité muchas cuevas de exterminio, ellos asesinaban a los intelectuales, a todas las personas que podían ser... Sí, el solo hecho de llevar unos anteojos podía implicar que fueras intelectual y te asesinaban a palos, ¿no? O sea, terrible, terrible, terrible. Cerca de Siem Reap se encuentra en los templos de Angkor. No hay ningún lugar en el planeta que tenga tal riqueza arquitectónica. Los templos de Angkor son la columna vertebral del imperio Jemer. Para tener una referencia, cuando Angkor en su apogeo tenía 1 millón de habitantes, Londres solo tenía 50.000 habitantes. Después, obviamente, como todo imperio, decreció, ¿verdad? Claro. Esos templos son increíbles, todos labrados en piedra. Y luego... ¿En qué época del año estamos viajando? Y ahí estoy más o menos en octubre. O sea que era el invierno allá. La época... Primavera. La primavera... sí, perdón, otoño. Otoño, la época de los monzones todavía. Todavía no lo mencioné, las tormentas tropicales, que suelen ser muy abundantes, ¿no? Desbordan los ríos, claro, inundan a las aldeas, hacen que algunas carreteras sean intransitables. Empiezo a copiar el río Mekong, un largo río que nace en las estribaciones del Himalaya, recorre 6 países hasta desaguar en el mar de la China Meridional. Y entro a Laos. Laos está caracterizado por sus arrozales, sus pequeñas aldeas y jungla también.
Atravesando una jungla me encuentro con la cueva de Kong Lo. Es una cueva en una montaña caliza que tiene una longitud de 7,5 kilómetros. Yo la atravieso a través de una barcaza. A medida que la barcaza va entrando en la cueva, obviamente la luminosidad desaparece y el haz de la linterna despliega unos bosques de estalactitas, estalagmitas y arácnidos gigantes, ¿no? Increíble la experiencia. Un paisaje fantasmagórico. Sí, y no es la más larga. Hay otras cuevas aún más largas, ¿no? En esas montañas calizas. Luego llego a la frontera con Vietnam y a pesar de esgrimir el visado, me retienen. Estoy como 5 horas, pero me permiten, como me obligaron a dejar la moto y la documentación, me permiten visitar Cao Treo, que es el pueblo fronterizo. Llegar a Vietnam es una experiencia fuerte, ¿no? Porque a la milenaria historia de Indochina, claro, hay que agregar la que se agregó a sangre y fuego en el siglo XX. Claro, inevitablemente la asociamos con la guerra, tristemente. Exactamente. Esa, primero la independencia de Francia y luego, como llaman ahí, la guerra americana, ¿no? Que dejó muchísimas víctimas y secuelas que aún perduran. Pero la sociedad vietnamita no es deprimida, todo lo contrario. Basta pisar la calle para que afloren los bocinazos y montones de motocicletas, muchas llevando las cosas más inverosímiles y de la manera más increíble. Finalmente me niegan la entrada, aduciendo que como mi moto supera los 150 centímetros cúbicos, no puedo entrar. También le había pasado a una pareja de británicos que habían alquilado un Land Rover en Bangkok y como tiene el volante a la derecha, tampoco lo dejaron entrar. ¡Qué increíble! Sí, son muy cerrados en eso, no sé el motivo. Retorno a Laos y de ahí voy otra vez a la frontera con Tailandia, a la parte norte. La parte norte de Tailandia devela junglas muy espesas. En más de una oportunidad tengo que ceder el paso a pesados elefantes. Y ahí copio el río Chao Phraya, que ya lo mencioné. A la orilla del río hay algunas ciudadelas ancianas que fueron el nacimiento de la cultura thai. Luego bordeo el Golfo de Tailandia y ya llego a Malasia. Ahí despuntan otras vez las mezquitas, las mujeres nuevamente con su túnica, porque Malasia es musulmana, pero también fue colonia británica, lo que explica el volante a la derecha, claro, los edificios coloniales blancos y los carteles bilingües. Paso por las Cameron Highlands, un oasis en la naturaleza, descubierta por el británico Cameron. Son tierras altas, en donde hay jungla, pero la temperatura es fresca. Y resultaron muy propicias para el cultivo del té, uno de los productos más codiciados en la era colonial británica. Aún hoy se sigue produciendo té, dicen que es uno de los mejores del mundo. Luego llego a Kuala Lumpur, la pujante capital, y uno cree que ahí puede estar alejado de todo vestigio de argentinidad. Sin embargo, elevando la vista, me encuentro con las Torres Petronas. Que el arquitecto es exactamente, argentino, diseñadas por el arquitecto tucumano César Pelli. César Pelli, exactamente. Sí, sus 88 pisos la colocaron en el top, en su momento, de los edificios más altos. Y si bien hoy ya ha sido destronado, sigue impresionando, ¿no?, su dimensión y su diseño. Luego voy hacia el sureste, atravieso nuevamente junglas muy espesas, donde se presiente el sigilo y las hipnóticas rayas del tigre, y llego hasta una lanzadera que me permite llegar a la isla de Tiomán. La isla de Tiomán es escasamente poblada y un verdadero elixir para el cuerpo y alma, ¿no? Ahí aprovecho a descansar unos cuantos días. Retorno al área peninsular e inexplicablemente no hay ferries para llegar a Indonesia. Luego de muchas idas y venidas, en Portland cargamos a pulso, previa conciliación económica con el capitán, la moto sobre una barcaza, y llegamos... Legal, ¿no? Legal. No era legal. como el de... No, el de Cartagena de India, no. Llegamos a Tanjung Balai, unas aguas muy tumultuosas en el medio que hacen estragos en el estómago, lo voy a mencionar también. Llegamos a Tanjung Balai, un humilde muelle en Sumatra, Indonesia. Indonesia es aventura... Bueno, pero ahí vamos a parar. Ok.
Vamos a parar por Ok. cuestiones de tiempo. Perfecto. Aparte- Paramos. Aparte porque cansa el viaje. Hay que descansar un poco, desacalambrar las piernas. Vos venís manejando, yo vengo atrás en la moto y Exactamente. descanso. Bueno. Perfecto. Y lo vamos a seguir en un próximo Pero programa. cómo no, encantadísimo, Jorge, Bueno, encantadísimo. muchísimas gracias. El agradecido como siempre soy yo. Un saludo grande a la audiencia. Bueno.